El temor hacia Cáncer no nace de lo evidente, sino de lo invisible, de aquello que pocos alcanzan a comprender y que, sin embargo, se siente como una corriente subterránea imposible de ignorar. No se trata de un miedo a la debilidad, pues quien confunde la sensibilidad de este signo con fragilidad comete un error que más tarde se convierte en lección. El verdadero temor hacia Cáncer proviene de la intensidad de su alma, de la forma en que logra entrar en los pliegues más ocultos de la psique humana y revelar verdades que muchos preferirían mantener escondidas. Su regente, la luna, le otorga un poder ancestral, el dominio de los ciclos y de las mareas internas, convirtiéndolo en guardián de las emociones colectivas y en espejo donde otros se ven reflejados, aunque no siempre estén preparados para enfrentar lo que aparece en esa superficie plateada. Cáncer guarda en su interior una fuerza telúrica comparable al mar en calma, que puede mostrarse sereno, acogedor y protector, pero que también tiene la capacidad de desatar tormentas que arrasan con todo lo que no tiene raíces sólidas. Ese vaivén entre la ternura y la fiereza desconcierta a quienes lo rodean, pues nunca saben con certeza hasta qué punto podrán controlar la corriente. Temen a su memoria, tan precisa como un archivo emocional que no olvida ni la más mínima vibración, y que es capaz de traer de vuelta, con el mismo poder del agua al golpear contra la roca, cualquier injusticia o traición recibida. Lo que muchos temen de Cáncer es su mirada profunda, esa forma de percibir lo que no se dice, de escuchar lo que se calla, de leer los gestos y los silencios como si fueran un idioma secreto. En su presencia, las máscaras se vuelven inútiles, porque tiene la capacidad de sentir la verdad incluso antes de que ésta sea pronunciada. Su intuición, afinada como un radar invisible, detecta intenciones y vibraciones que otros apenas logran percibir. No es extraño que algunos sientan incomodidad frente a este signo, pues saben, consciente o inconscientemente, que sus secretos más ocultos pueden quedar expuestos bajo la luz lunar de su percepción. También existe un temor hacia la intensidad de su lealtad y de su amor. Cuando Cáncer se entrega, lo hace sin reservas, con una devoción que desarma, porque coloca sobre la mesa una forma de amar que no es superficial ni pasajera. Ese amor exige profundidad, reciprocidad y verdad, cualidades que no todos están dispuestos a ofrecer. Temen su capacidad de sacrificio, porque muestra un espejo donde queda en evidencia la superficialidad de quienes no son capaces de dar lo mismo. Y temen aún más cuando ese amor se ve traicionado, porque la transformación de Cáncer en ese momento es implacable. El refugio tierno se convierte en fortaleza inexpugnable, el abrazo cálido en distancia glacial, y la memoria dulce en recuerdo afilado que no concede segundas oportunidades a quien no las merece. El miedo a Cáncer también proviene de su relación con lo ancestral, con lo invisible, con lo que trasciende el tiempo. Hay algo en su energía que conecta con los linajes, con las memorias del pasado, con lo sagrado de las raíces. Porta en su interior la voz de los ancestros, de los sueños, de lo que fue y sigue vivo en el inconsciente colectivo. Esa conexión le da un aura de misterio y de poder, pues quienes lo rodean perciben que actúa movido por una fuerza mayor que no siempre pueden comprender. Es como si llevara dentro de sí la sabiduría del agua, que nunca se detiene, que fluye, que se adapta, pero que también erosiona y transforma todo a su paso. Hay temor a su silencio, porque no siempre responde con palabras, y en ese mutismo los demás sienten que algo se está gestando. En ese silencio habita un poder magnético, como si guardara la llave de una verdad que aún no es revelada. Y cuando decide hablar, sus palabras tienen el peso de una sentencia, no porque busque herir, sino porque provienen de una claridad emocional difícil de refutar. En realidad, lo que se teme de Cáncer es su capacidad de despertar lo que otros intentan mantener dormido. Al mirarlo, se descubre la necesidad de sanar heridas, de reconciliarse con el pasado, de enfrentar la vulnerabilidad que tanto aterra. Muchos no están preparados para ese viaje, y por eso prefieren mantenerse en la superficie antes que sumergirse en las aguas profundas que Cáncer les muestra. El temor hacia Cáncer no es un miedo destructivo, sino un respeto reverencial hacia un poder sutil pero implacable, hacia una energía que recuerda a todos que la sensibilidad es fuerza, que la memoria es un arma, que el amor es un acto de valentía y que las emociones, lejos de ser una debilidad, son el verdadero motor de la vida. Temen porque saben que frente a este signo no es posible fingir, no es posible ocultar, no es posible escapar de la verdad del alma. Cáncer, con su misterio lunar, con su profundidad oceánica, con su fuerza maternal y guerrera, es temido porque encarna lo inevitable, lo que fluye más allá de la voluntad humana. Y lo que se teme, en el fondo, es la grandeza de su esencia, la magnitud de su poder emocional y el reflejo implacable de la verdad que se esconde en su mirada. El temor hacia Cáncer se alimenta también de la forma en que maneja los tiempos invisibles de la vida.
su conexión con los ciclos lunares lo convierte en un signo capaz de intuir cuándo avanzar y cuándo retirarse, cuándo dar y cuándo protegerse, y esa sabiduría instintiva despierta en otros la sensación de estar frente a alguien que no juega según las reglas comunes, sino que se rige por un ritmo cósmico imposible de controlar. Este dominio sobre el tiempo emocional y espiritual intimida, porque muestra que no depende de influencias externas ni de estrategias calculadas, se guía por un compás interior que rara vez se equivoca y que lo lleva a moverse como una marea que nunca se deja atrapar. Lo que también infunde respeto y temor es la fuerza regeneradora de Cáncer. Así como el mar limpia, purifica y arrastra los desechos hacia sus profundidades, Cáncer tiene la capacidad de transformar el dolor en sabiduría, de convertir la herida en cicatriz luminosa y de renacer una y otra vez después de cada caída. Ese poder de resiliencia desconcierta a quienes esperan verlo derrotado por su aparente fragilidad, porque descubren que cuanto más lo hiere la vida, más fuerte regresa. El misterio de su recuperación inspira admiración, pero también miedo, porque implica que nada ni nadie puede quebrarlo de manera definitiva. Su espíritu se nutre de lo invisible, de esa fuerza lunar que lo envuelve y lo impulsa hacia adelante incluso en la oscuridad más profunda. Cáncer también despierta temor porque es dueño de un instinto protector que no se limita a sí mismo. Como guardián del hogar y de la tribu, se convierte en un escudo impenetrable cuando se trata de cuidar a los suyos. Esa faceta despierta la impresión de estar frente a un ser que puede pasar de la ternura a la ferocidad en cuestión de segundos, capaz de levantar murallas infranqueables y de defender con una intensidad casi sobrenatural aquello que ama. Esa dualidad lo convierte en un aliado invaluable, pero también en alguien que jamás conviene subestimar. Quien intenta dañar lo que Cáncer protege, pronto descubre la magnitud de su coraje, un coraje silencioso, sin alardes, pero firme como una roca en medio del océano. El miedo hacia este signo proviene igualmente de su capacidad de influir en lo invisible. No necesita gritar para hacerse sentir, no necesita imponerse con fuerza para dejar huella. Su energía emocional impregna a los demás como una ola que cala hasta los huesos, y esa influencia puede ser sanadora o devastadora según la intención que se haya despertado en su interior. Muchos temen caer bajo su influjo porque saben que Cáncer despierta en ellos emociones que tal vez preferirían no experimentar: nostalgia, vulnerabilidad, ternura, pero también la necesidad de confrontar su propio dolor. Este poder de mover fibras internas es algo que ni siquiera necesita ejercer de manera consciente, simplemente sucede, como sucede la marea cuando la luna ordena su danza. Existe también un temor profundo hacia su memoria ligada a lo emocional, pues Cáncer no recuerda solo hechos, recuerda cómo lo hicieron sentir. Esa cualidad lo convierte en un guardián de verdades imposibles de borrar. Nadie puede convencerlo de lo contrario cuando su corazón ha registrado una emoción, porque su sensibilidad no se somete a argumentos lógicos ni a explicaciones superficiales. Esta fidelidad a su propia experiencia interior es un arma de la que pocos se libran, pues implica que quienes lo hieren quedarán marcados en su historia, y quienes lo bendicen tendrán en él una lealtad indestructible. El temor hacia Cáncer también surge de su estrecha relación con el misterio de la vida y la muerte. Como signo cardinal de agua, custodia los portales de inicio y de cierre, los nacimientos y las despedidas, las llegadas y las partidas. Porta en su energía el eco de los comienzos y la sabiduría de los finales, y por eso su sola presencia evoca lo inevitable, aquello que ningún ser humano puede evitar: el paso del tiempo, el peso de las raíces, el llamado del alma hacia lo eterno. En un mundo que busca constantemente distraerse de lo esencial, Cáncer recuerda lo que es trascendente, y ese recordatorio genera un respeto reverencial que en algunos se traduce en miedo. Temen también su vulnerabilidad consciente. En un universo donde muchos construyen máscaras de dureza y aparentan indiferencia, Cáncer se atreve a mostrarse humano, sensible, capaz de llorar, de sentir y de expresar sin vergüenza la profundidad de su corazón. Esa valentía desconcierta, porque confronta con la falsedad de quienes no se permiten ser auténticos. El verdadero temor que despierta es descubrir que en esa apertura habita una fuerza mucho mayor de la que puede encontrarse en cualquier coraza de indiferencia. Quien ve a Cáncer en toda su sensibilidad comprende que la verdadera fortaleza está en abrazar las emociones, no en huir de ellas. Cáncer es temido porque guarda la sabiduría del agua, suave, adaptable y aparentemente débil, pero capaz de desgastar montañas con su constancia. Su poder es silencioso, su fuerza no necesita imponerse, pero termina siendo absoluta porque actúa en lo profundo. El temor hacia este signo es el temor a lo inevitable, a lo que no se puede controlar ni manipular, a la verdad que fluye desde el alma misma. Allí donde otros buscan escapar, Cáncer permanece; allí donde otros olvidan, Cáncer recuerda; allí donde otros callan,
Cáncer siente. Esa es su grandeza, y esa grandeza, aunque incomode y asuste, es al mismo tiempo un faro que guía y una fuerza que inspira. El temor hacia Cáncer también nace de la profundidad de su conexión con los sueños y con el inconsciente colectivo. Su energía no se limita a lo tangible, sino que penetra en ese espacio invisible donde se gestan las visiones y las premoniciones, como si llevara dentro la voz de la luna hablándole en susurros nocturnos. Esto hace que muchas veces Cáncer presienta lo que aún no ha ocurrido, que sepa leer los presagios que otros ignoran, que intuya cambios en las mareas de la vida antes de que éstas se manifiesten en el mundo físico. Esa capacidad para moverse entre lo onírico y lo real genera respeto y, en muchos casos, un miedo silencioso, porque quienes lo rodean sienten que no pueden ocultar nada, ni siquiera lo que aún no ha sucedido. El poder de Cáncer también se expresa en su capacidad de despertar memorias olvidadas. Al relacionarse con él, los demás sienten que emergen recuerdos de la infancia, emociones que estaban enterradas, heridas antiguas que creían superadas. No es que Cáncer las provoque, sino que su sola energía actúa como llave que abre puertas selladas en lo profundo del alma. Esta cualidad resulta liberadora para quienes están preparados para sanar, pero inquietante para quienes prefieren seguir cargando sombras sin mirarlas de frente. De ahí surge el temor, porque su sola presencia llama a la sinceridad interior, a un encuentro inevitable con lo que se había evitado por años. Otra fuente de respeto hacia este signo proviene de su relación con la vulnerabilidad ajena. Cáncer no solo reconoce la suya propia, sino que tiene la habilidad de percibir la de los demás, en lugar de utilizarla como arma, la protege como un tesoro. Esa protección incomoda a quienes están acostumbrados a la frialdad del mundo, porque les revela que no todos los corazones están endurecidos y que aún existe pureza en medio de la desconfianza. El temor se enciende cuando alguien comprende que Cáncer no se deja dominar por la lógica fría ni por el cálculo, sino por un código emocional que resulta inquebrantable y que no todos saben descifrar. Cáncer también es temido por su capacidad de crear refugios donde el alma puede descansar. Allí donde él está, el entorno se transforma en un espacio de contención, un hogar invisible en el que los demás sienten la tentación de bajar sus defensas. Y aunque esto es un regalo, también genera miedo, porque dejarse cuidar por Cáncer significa renunciar a las murallas y exponerse a ser visto de verdad. Muchos no soportan esa desnudez emocional, por eso temen entrar en el círculo íntimo que él ofrece, pues intuyen que una vez dentro ya no podrán ocultarse tras máscaras vacías. Existe también un respeto profundo hacia la manera en que Cáncer enfrenta la adversidad. No lo hace con gritos ni con demostraciones de fuerza externa, sino con la paciencia del agua que erosiona la piedra. Su resistencia es silenciosa, pero infalible, porque se basa en la convicción de que todo fluye y todo se transforma. Ese temple lo convierte en un rival inesperado, alguien que no se rinde, alguien que nunca se quiebra aunque aparenta ser delicado. Ese contraste, esa mezcla de suavidad y dureza, de ternura y determinación, despierta un temor que nace del desconcierto, porque resulta imposible saber hasta dónde puede llegar cuando se propone algo. El poder transformador de su dolor es otra de las razones por las que inspira temor. Donde otros quedan atrapados en la amargura, Cáncer encuentra un camino hacia la creación y la fortaleza. Su sufrimiento no lo paraliza, lo alimenta, lo convierte en un manantial de empatía y en una fuente de sabiduría. Este proceso de transmutación desconcierta, porque demuestra que ni siquiera las heridas más profundas pueden con él, y quien es capaz de renacer del dolor se vuelve alguien que trasciende los límites de lo común. En la raíz de este temor también está su magnetismo lunar, esa atracción inexplicable que envuelve a quienes lo rodean. Su presencia es como la de la luna en la noche oscura, no necesita hablar para hacerse sentir, no necesita imponerse para brillar. Ese magnetismo natural puede resultar hipnótico, incluso desconcertante, porque es imposible escapar de la influencia que ejerce en lo emocional y en lo espiritual. Hay algo en Cáncer que despierta tanto la ternura como el desasosiego, porque obliga a mirar hacia adentro, hacia ese mar interior que muchos prefieren evitar. En lo más profundo, Cáncer es temido porque encarna la esencia misma de lo humano, con todas sus contradicciones, sus luces y sus sombras. Representa el poder de la vulnerabilidad, la fuerza de la memoria, la claridad de la intuición y la resiliencia del espíritu que nunca se rinde. Temen a su verdad porque no puede ser domesticada, temen a su amor porque exige entrega real, temen a su mirada porque desnuda las máscaras, temen a su silencio porque revela más que 1000 palabras. Y, sin embargo, ese mismo temor se convierte en admiración, porque lo que infunde respeto no es lo que destruye, sino lo que revela la grandeza que pocos se atreven a sostener. Cáncer es el guardián de lo invisible,
el custodio de los sueños y el portador de un poder que no necesita alardes. Su grandeza se manifiesta en lo profundo, en lo eterno, en lo que el alma reconoce aunque la mente intente negar. Y ese reconocimiento es el verdadero motivo del temor, la certeza de que frente a Cáncer nadie puede huir de su propia verdad, porque él no solo refleja lo que eres, sino también lo que podrías llegar a ser. El temor hacia Cáncer también se origina en la manera en que encarna la paradoja entre lo etéreo y lo terrenal. Es un signo que pertenece al agua, pero como signo cardinal marca inicios, aperturas y movimientos, de modo que no se conforma con sentir y fluir, sino que actúa, empuja y dirige. Esa combinación de profundidad emocional con capacidad de liderazgo resulta desconcertante, porque a menudo se espera que la sensibilidad sea pasiva, y sin embargo en Cáncer se transforma en motor de acción. Esto despierta un respeto particular, pues quienes lo subestiman por su ternura descubren tarde o temprano que esa ternura es, en realidad, una fuerza organizadora capaz de dar forma a lo intangible y de movilizar a los demás hacia propósitos que parecen invisibles, pero que terminan siendo sólidos y duraderos. Otra de las razones por las que se lo teme es su capacidad de crear vínculos inquebrantables. Cuando Cáncer se conecta con alguien, establece un lazo que trasciende las circunstancias externas. No es un vínculo superficial ni pasajero, sino una unión que se sostiene en lo invisible, en el plano emocional y espiritual. Este tipo de conexión intimida a quienes prefieren relaciones ligeras o vínculos donde no haya exigencia de autenticidad, porque descubren que con Cáncer no se puede ser a medias, no se puede jugar sin consecuencia. Su manera de entrelazarse con el alma de otros revela una intensidad que puede ser demasiado poderosa para quienes no están listos para sostenerla. Se lo teme también porque domina el arte del retraimiento. Cáncer sabe desaparecer cuando lo necesita, sabe retirarse a su mundo interior y cerrar las puertas con una fortaleza impenetrable. Esa capacidad de proteger su energía lo hace inalcanzable cuando así lo decide, y en ese misterio de lo inaccesible se esconde un poder inmenso. Los demás pueden sentir que lo tienen cerca, y de repente, perderlo de vista en la profundidad de su propio universo emocional. Esa retirada desconcierta porque rompe con la expectativa de control y demuestra que Cáncer pertenece a sí mismo antes que a cualquier otro, que su mundo interior es su verdadero reino y que nadie puede penetrarlo sin permiso. El miedo hacia Cáncer también proviene de su maestría para transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Es un signo que se atreve a sentir con toda la intensidad, a exponerse al dolor, al amor, a la nostalgia, a la ternura, y precisamente por eso adquiere una fuerza invencible. Quien huye de sus emociones vive a medias, pero quien, como Cáncer, se sumerge en ellas, regresa con un poder que trasciende lo humano común. Esa valentía de abrazar lo que otros temen lo convierte en un ser indomable, porque nada que haya enfrentado su alma puede derribarlo después. Otra faceta que inspira temor es su capacidad de tocar lo sagrado en lo cotidiano. Cáncer convierte un gesto simple en un acto eterno, transforma un espacio común en un hogar lleno de alma, vuelve memorables los detalles que otros pasan por alto. Esta capacidad de encontrar lo eterno en lo simple revela una visión distinta del mundo, una sabiduría que descoloca porque confronta la prisa y la superficialidad. Los demás descubren que mientras ellos corren tras logros efímeros, Cáncer construye raíces invisibles que sostienen lo verdaderamente importante. Ese poder de trascender lo inmediato lo hace inmortal en la memoria, y es precisamente esa inmortalidad lo que despierta inquietud. El temor hacia este signo también está relacionado con su fuerza en los momentos de crisis. Donde otros se quiebran, Cáncer se convierte en roca firme, no porque no sufra, sino porque su compasión le permite sostener lo que para otros es insoportable. Esa fortaleza silenciosa se convierte en faro, y aunque inspira admiración, también genera un respeto que se parece al miedo, porque se comprende que su resistencia no tiene límites conocidos. Es capaz de sobrevivir a tempestades emocionales que arrastrarían a cualquiera y de salir de ellas más fuerte, más sabio y más profundo. En lo más profundo, Cáncer es temido porque tiene la capacidad de revelar lo auténtico en un mundo lleno de ilusiones. Donde hay máscaras, las arranca; donde hay engaños, los expone; donde hay indiferencia, siembra ternura. Y esa autenticidad, aunque luminosa, puede ser difícil de sostener para quienes aún viven huyendo de su propia verdad. Su esencia lunar, cambiante y eterna al mismo tiempo, representa la certeza de que nada permanece igual, que todo fluye, que todo está en movimiento, y que resistirse a ello solo trae sufrimiento. La grandeza de Cáncer radica en que lo que otros consideran debilidad, él lo transforma en un reino de poder. Su sensibilidad es su espada, su ternura es su escudo, su memoria es su fortaleza, su silencio es su sentencia.
Se lo teme porque no juega con armas conocidas, porque no busca imponerse desde la fuerza bruta, sino desde la verdad emocional, desde esa corriente invisible que termina arrastrando lo falso y dejando en pie solo lo real. Y en ese reino de lo real, de lo auténtico y de lo eterno, Cáncer reina con la majestuosidad de quien ha aprendido que nada puede vencer a un corazón que se atreve a sentirlo todo. El temor hacia Cáncer también se teje en la manera en que encarna la dualidad de la luz y la sombra dentro del alma humana. Este signo no solo conoce la claridad de la luna llena, sino también los secretos de la luna nueva, los espacios de silencio y oscuridad donde germinan las semillas invisibles de la transformación. Esa familiaridad con lo oculto despierta en otros una sensación de vulnerabilidad, porque Cáncer no se deja impresionar por la superficie, sino que penetra en lo invisible con naturalidad. Allí donde los demás temen perderse, él se mueve con serenidad, y ese dominio de los territorios internos lo convierte en un guardián de verdades que trascienden las apariencias. Otra faceta que inspira respeto es la manera en que une lo emocional con lo espiritual. En él no hay separación entre lo que siente el corazón y lo que intuye el alma, y esa coherencia interior produce una fuerza que desarma cualquier intento de manipulación. Mientras muchos viven divididos entre lo que desean y lo que piensan, Cáncer se mueve con la certeza de quien escucha una sola voz interior. Esa fidelidad a sí mismo lo hace impenetrable, porque nadie puede confundirlo o desviarlo cuando su brújula está anclada en las mareas de la verdad. El miedo también proviene de la forma en que maneja la vulnerabilidad de otros. Tiene la capacidad de ofrecer un refugio tan real, tan seguro y tan pleno, que quienes lo experimentan corren el riesgo de depender de esa energía protectora. Ese magnetismo protector es tan fuerte que muchos temen perderse en él, porque una vez que se ha sentido la calidez de su presencia, resulta difícil aceptar la frialdad del mundo externo. Ese poder de crear hogares emocionales no solo en espacios físicos, sino también en las almas de quienes lo rodean, es una habilidad que pocos poseen, y es precisamente esa capacidad de marcar vidas con tanta intensidad la que despierta en otros la mezcla de temor y admiración. Existe también un aspecto poco comprendido que alimenta ese respeto silencioso. Cáncer sabe cuándo retirarse y cuándo avanzar con la precisión de las mareas que obedece a la luna. Su aparente inestabilidad no es debilidad, es sabiduría cíclica. Conoce los momentos de sembrar y de guardar, los instantes de silencio y de expansión, y ese dominio del ritmo vital lo convierte en un ser difícil de anticipar. Quienes esperan linealidad se desconciertan ante su naturaleza cambiante, porque no responde a fórmulas externas ni a patrones predecibles. Esa capacidad de moverse de acuerdo con fuerzas invisibles lo vuelve indomable, y es precisamente esa imprevisibilidad la que genera temor, porque nadie puede controlar a quien se guía por la voz de la luna. Se lo teme además por su manera de resistir en silencio. Cuando parece que ha cedido, en realidad está acumulando fuerza. Cuando parece que calla, en realidad está observando. Cuando parece vulnerable, en realidad está midiendo el terreno. Ese poder silencioso es desconcertante porque no se anuncia con ruido ni con gestos grandilocuentes, y sin embargo su efecto es profundo y definitivo. La resistencia de Cáncer es comparable a la del agua que, sin violencia, desgasta lo imposible hasta abrir un camino. Quienes no comprenden esta fuerza creen haberlo vencido, pero tarde o temprano descubren que su perseverancia los ha rodeado, envolviendo todo con una constancia inquebrantable. Hay también un poder ancestral que lo hace temido. Cáncer es guardián de la memoria colectiva, portador de las raíces y de la historia de la humanidad. Su energía conecta con los linajes, con la sabiduría transmitida en silencio de generación en generación. Esa herencia invisible lo hace un puente entre lo que fue y lo que será, entre los ancestros y los descendientes, entre lo eterno y lo pasajero. Quien se enfrenta a Cáncer se enfrenta, sin saberlo, a toda la fuerza de la tradición, a todo lo que permanece vivo en el inconsciente colectivo, y esa magnitud es demasiado grande para ser ignorada. Otro aspecto que provoca inquietud es su relación con la verdad emocional. Cáncer no se guía por apariencias ni por convenciones sociales, su verdad nace de lo que siente en lo más hondo, y esa verdad es inquebrantable. No importa cuán convincentes sean los argumentos externos, él sabe lo que ha sentido y en ello descansa su certeza. Esta fidelidad a la experiencia interior incomoda a quienes buscan manipular, porque nada puede corromper la verdad de un corazón que ha sentido con plenitud. Ese poder de sostener su verdad sin necesidad de justificarla es un recordatorio de que la autenticidad es invencible, y esa invencibilidad despierta respeto y temor al mismo tiempo. Finalmente, Cáncer es temido porque representa lo inevitable, el vínculo con la vida, con la muerte, con el amor, con el dolor, con la raíz y con la transformación. No es un signo que pueda pasarse por alto,
porque tarde o temprano, su energía toca el alma de todos. Representa aquello que no se puede evitar: sentir, recordar, amar, sanar, llorar, renacer. Y lo que los demás temen en el fondo es esa certeza de que con Cáncer nadie puede escapar de su propia humanidad. Allí reside su grandeza y la razón última por la cual su sola presencia despierta un respeto profundo, un reconocimiento que trasciende las palabras, y un temor que no destruye, sino que recuerda que frente a él, el alma queda desnuda y la verdad se hace inevitable. El temor hacia Cáncer también tiene su raíz en la capacidad que posee para moverse en lo invisible con una naturalidad desconcertante. Su energía no se limita al presente inmediato, sino que se extiende hacia las corrientes ocultas del destino, como si llevara inscrito en el alma un mapa secreto de las mareas de la vida. Este vínculo con lo intangible le otorga una percepción que trasciende el raciocinio común y lo convierte en un ser que parece estar siempre un paso más adelante en lo emocional y lo espiritual. Los demás pueden sentir que Cáncer conoce verdades que no se dicen, que guarda claves que nadie más puede interpretar, y en esa percepción nace una mezcla de respeto y temor, porque no es fácil sostener la mirada de quien parece leer más allá de lo evidente. Otra de sus fuerzas que despierta inquietud es la capacidad de sanar a través de lo que toca. Cáncer porta en sí la vibración de lo maternal, de lo nutritivo y de lo restaurador, y esa energía puede actuar de manera tan profunda que los demás sienten como su sola presencia reordena lo que estaba descompuesto en su interior. Pero sanar significa también remover, y es allí donde se origina el temor. En ese proceso de curación, Cáncer saca a la luz dolores que otros han enterrado, emociones que parecían muertas, nostalgias que resurgen con intensidad. Esa facultad para despertar lo dormido no siempre es bienvenida, porque obliga a quienes lo rodean a enfrentarse con partes de sí mismos que preferirían mantener ocultas. Se teme también la determinación que oculta tras su aparente dulzura. El cangrejo, símbolo de este signo, no avanza en línea recta, sino de forma lateral, esquiva, calculada, paciente, pero siempre seguro de su dirección. Así se mueve Cáncer en la vida. Puede parecer que retrocede o que se aparta, pero en realidad está tomando impulso o buscando el ángulo exacto para llegar a donde quiere. Este estilo de avanzar desconcierta, porque quienes lo observan no logran prever su estrategia ni medir su fortaleza. Allí radica parte de su poder, en el misterio de su movimiento, en la certeza de que llegará a su meta incluso cuando parece distraído o frágil. Existe también un temor hacia su poder silencioso de observación. Cáncer no necesita confrontar de inmediato para comprender, simplemente observa, escucha y registra en su memoria todo lo que percibe. Y cuando finalmente decide actuar, lo hace con la precisión de quien ya conoce el terreno, de quien ya ha visto las intenciones y ha medido las fuerzas de los demás. Este modo de acumular conocimiento sin exponerlo de inmediato lo convierte en un rival difícil de anticipar, y esa dificultad genera temor, porque nunca se sabe cuánto ha comprendido ya de la situación ni qué tan profundo ha llegado con su visión. Otra de las razones que alimentan el respeto hacia Cáncer es su relación con lo eterno a través de la pertenencia. Nadie como él comprende el valor del hogar, de las raíces, de la familia, tanto la de sangre como la del alma. En un mundo donde muchos vagan sin rumbo ni lazos sólidos, Cáncer se convierte en el guardián de lo que permanece, en el protector de la esencia que da sentido y continuidad. Ese rol lo coloca como figura central en la vida de quienes lo conocen, pero también genera miedo, porque implica que con él no hay lugar para la superficialidad ni para la desconexión. Estar cerca de Cáncer significa ser parte de un lazo que no se rompe fácilmente, y esa profundidad no todos están preparados para sostenerla. El miedo hacia este signo también surge de su maestría para convertir el dolor en poder creativo. Lo que para otros es derrota, para Cáncer se transforma en semilla de algo nuevo. Su capacidad de resiliencia va más allá de la simple resistencia, es alquimia pura, el arte de transmutar lágrimas en fuerza, soledad en sabiduría, heridas en compasión. Esta facultad lo hace indestructible en el sentido más elevado, y quienes lo rodean intuyen que no importa cuántas veces la vida lo derribe, siempre se levantará más profundo, más fuerte, más iluminado. Ese misterio de renacimiento constante es intimidante, porque revela un poder que desafía las leyes comunes de la fragilidad humana. También se lo teme porque representa lo incontenible. Así como el mar no puede detenerse con las manos, la esencia de Cáncer no puede ser controlada. Su sensibilidad lo hace receptivo, pero nunca sometido, su capacidad de amar lo hace generoso, pero jamás manipulable. Quien intenta dominar a Cáncer descubre con asombro que su aparente docilidad es solo la superficie de una fuerza oceánica que tarde o temprano se desborda y arrastra todo intento de opresión. Su alma pertenece a las mareas, y en esa fidelidad a sí mismo se vuelve invulnerable.
El respeto hacia Cáncer también tiene que ver con su capacidad de despertar en los demás un sentimiento de pertenencia y de humanidad que muchos temen reconocer. Al estar cerca de él, los corazones se ablandan, los recuerdos se hacen presentes, las heridas buscan sanación. Esa capacidad de conmover hasta a las almas más endurecidas lo convierte en un espejo donde nadie puede ocultar lo que siente. Y lo que asusta no es él, sino lo que refleja en quienes lo rodean, la verdad desnuda del propio corazón, la vulnerabilidad que ha sido negada, la necesidad de amar y ser amado sin condiciones. En última instancia, Cáncer es temido porque recuerda que la verdadera fuerza no está en la dureza, sino en la sensibilidad, no en el olvido, sino en la memoria, no en la indiferencia, sino en el amor. Representa un poder que no se impone desde la violencia ni desde la frialdad, sino desde lo profundo, desde lo invisible, desde lo eterno. Y frente a esa grandeza silenciosa, los demás descubren que no hay escudo ni armadura que pueda protegerlos de su verdad. El miedo que despierta es, en realidad, un reconocimiento tácito de que en Cáncer habita una fuerza que trasciende lo humano común, una fuerza lunar, ancestral y eterna que convierte la fragilidad en un imperio y el corazón en la más poderosa de las armas. El poder de Cáncer también reside en su vínculo sagrado con los ciclos del tiempo. Mientras otros signos buscan la permanencia en lo estático, Cáncer sabe que todo fluye, que la vida se renueva con cada marea, que la luna menguante y la creciente son recordatorios de que nada muere del todo y nada permanece inmóvil. Esa comprensión profunda de la naturaleza cíclica de la existencia lo convierte en un guardián de los procesos de transformación, alguien capaz de acompañar en los finales y en los comienzos con la misma serenidad. Quienes lo observan intuyen que su sabiduría no es de este mundo, que su paciencia no es casual, que su silencio no es vacío, sino el reflejo de haber comprendido que todo tiene un momento exacto para florecer o para caer. Ese dominio del tiempo interior provoca admiración y a la vez temor, porque no se puede engañar a alguien que ha aprendido a escuchar el pulso mismo de la vida. Hay una grandeza en la forma en que Cáncer sostiene lo invisible que pocos pueden comprender. Su aura no solo protege, también alimenta. Su energía lunar es como un refugio donde incluso las almas más errantes encuentran calma, aunque esa calma también las confronte con aquello de lo que huyen. Cáncer tiene el don de convertirse en hogar aún lejos de las paredes, en raíz incluso en tierra extranjera, en abrazo incluso cuando guarda silencio. Esta capacidad de crear un espacio donde todo cobra sentido lo vuelve indispensable y, a la vez, genera un respeto profundo, porque en su presencia nadie puede sentirse totalmente perdido. Pero también es en ese refugio donde se derriban máscaras, y por eso se le teme, porque junto a él la verdad sale a la superficie sin necesidad de palabras. Su sensibilidad es tan vasta que se convierte en arma y en escudo. Mientras algunos creen que la vulnerabilidad lo debilita, en realidad es su terreno más fértil, pues desde allí percibe matices que otros ignoran. No se trata de debilidad, sino de una fuerza distinta, un poder que se manifiesta en la capacidad de anticipar tempestades emocionales, de reconocer traiciones antes de que sucedan, de intuir lo que los demás sienten aunque nunca lo confiesen. Esa claridad que brota de lo sensible lo hace un lector de almas, y eso desconcierta porque no se le puede ocultar lo esencial. Ante Cáncer, el disfraz se deshace y la mentira pierde consistencia, y es esa desnudez lo que provoca inquietud en quienes no están preparados para mostrarse tal cual son. También guarda en sí una conexión especial con la memoria ancestral. Lo que vive no se limita a su propia experiencia, sino que en sus aguas resuena el eco de generaciones pasadas, la sabiduría transmitida por los ancestros, las voces de quienes le precedieron y dejaron huellas invisibles. Esa memoria lo convierte en puente entre lo antiguo y lo nuevo, en un guardián del linaje y del legado espiritual. En un mundo que a menudo desprecia lo viejo en favor de lo inmediato, Cáncer se alza como un recordatorio de que la raíz es tan importante como la rama, que no hay futuro sin pasado, que lo que somos se sostiene en la herencia de quienes caminaron antes. Quienes perciben ese poder ancestral pueden sentir miedo, porque intuyen que junto a él no solo se enfrentan a una persona, sino a toda una fuerza heredada que lo respalda desde las profundidades del tiempo. Cáncer también es maestro en el arte de la retirada estratégica. Su aparente repliegue no es derrota, sino una táctica magistral que pocos comprenden. Cuando decide alejarse no es por debilidad, sino porque sabe que el silencio y la distancia son armas que desgastan más que el enfrentamiento directo. Deja que los demás subestimen su aparente fragilidad, mientras él acumula energía, claridad y propósito. Y cuando regresa, lo hace con la contundencia de una ola que parecía haberse retirado, pero que solo estaba tomando impulso para golpear con mayor fuerza. Esa capacidad de transformar la pausa en poder desconcierta a quienes esperan reacciones inmediatas,
porque descubren demasiado tarde que la calma de Cáncer siempre precede a un movimiento inevitable. El misterio de este signo también se halla en su dualidad, esa oscilación entre la ternura más pura y la fortaleza más implacable. Puede acariciar con suavidad y, al mismo tiempo, defender con una dureza inquebrantable lo que ama. Esa paradoja lo convierte en alguien difícil de predecir, porque nunca se sabe si mostrará su faceta protectora y amorosa o si se alzará con la furia de quien no permitirá que lo hieran a él ni a los suyos. Y es precisamente esa mezcla la que inspira respeto, la certeza de que bajo la calidez de su abrazo habita un guerrero lunar que no conoce rendición. En lo más profundo, Cáncer es temido y venerado porque representa una verdad que el mundo trata de ignorar, que la fuerza más grande no proviene de dominar al otro, sino de saber permanecer fiel al corazón. Mientras muchos buscan imponerse desde la arrogancia, Cáncer demuestra que el verdadero poder es sostener, proteger, amar y trascender, incluso en medio de la oscuridad. Ese mensaje, aunque luminoso, es incómodo para quienes prefieren refugiarse en máscaras o en la dureza, porque les recuerda que tarde o temprano la vida exige volver a la esencia, al hogar interior, a la raíz de lo que somos. Y esa verdad, que Cáncer encarna en cada latido, es tan luminosa que despierta devoción, pero también temor. Cáncer es también la expresión más clara de la alquimia emocional, capaz de transformar lo frágil en indestructible, lo quebrado en sagrado, lo doloroso en fuerza. Su espíritu no se limita a resistir, sino que encuentra en cada herida la semilla de un renacimiento, como si la luna misma le hubiera otorgado el don de rehacerse una y otra vez con mayor grandeza. Esa capacidad de renacer desconcierta a quienes lo subestiman, porque lo ven caer y creen que no se levantará, sin comprender que su caída es solo un movimiento dentro de un ciclo mayor, un regreso momentáneo a las profundidades desde donde emergerá con una claridad más potente y con un corazón aún más valiente. La esencia de este signo guarda un pacto eterno con el misterio de lo invisible. No se mueve únicamente en lo tangible, sino en los mundos sutiles donde las energías y las emociones dibujan caminos invisibles. Su intuición es una brújula que no se equivoca, un faro que lo guía cuando las certezas externas se derrumban. Donde otros se pierden entre dudas, Cáncer avanza siguiendo un hilo invisible que lo conecta con la verdad, aunque a veces ni él mismo logre explicar cómo lo sabe. Esa sabiduría no razonada, ese instinto casi ancestral, lo convierte en guardián de secretos que pocos se atreven a mirar de frente, pues junto a él se desvela lo oculto y se ilumina lo que las sombras pretendían esconder. En su interior arde una llama que no busca dominar a otros, sino iluminarles el camino. Pero esa misma luz también revela las oscuridades de quienes lo rodean, y por ello su presencia puede resultar incómoda. Nadie permanece indiferente ante él, o se le ama profundamente o se le teme en silencio, porque de alguna forma siempre despierta una emoción intensa. Su energía magnética es como la marea que arrastra, como la luna que hipnotiza, como la memoria que no se puede olvidar. Y esa intensidad hace que muchos intenten mantener distancia, aunque en realidad terminen orbitando alrededor de su influencia, incapaces de escapar de la atracción de su fuerza lunar. El alma de Cáncer también guarda una lealtad indestructible, y esa lealtad, cuando es traicionada, se convierte en un eco que retumba en quienes lo hirieron. No busca venganza en el sentido convencional, pero su ausencia, su silencio o su distancia pesan más que cualquier palabra. Su retirada es una condena que deja vacío, porque cuando alguien pierde su cuidado, su ternura y su protección, siente de golpe el abismo que había sido llenado con su presencia. Ese impacto revela cuánto significaba, incluso para aquellos que nunca lo valoraron en vida. Así, su fuerza no radica en imponer castigos, sino en la manera en que su ausencia deja claro todo lo que representaba. Hay también un aspecto profundamente espiritual en Cáncer, un llamado a custodiar lo sagrado en lo cotidiano. Es el guardián de la chispa que mantiene encendido el fuego en medio de la tormenta, de la fe que no se apaga cuando todo parece derrumbarse, del amor que se mantiene puro en un mundo que tantas veces lo contamina. En él habita un recordatorio de que lo más simple puede ser lo más eterno, de que lo invisible sostiene lo visible, de que el alma tiene más poder que cualquier máscara terrenal. Su misión no es solo proteger lo que ama, sino recordarle al mundo que la esencia no muere, que lo eterno se esconde en los detalles, que lo divino se revela en lo humano cuando se mira con el corazón. Cáncer encarna también la paradoja del héroe silencioso. No necesita la gloria, no busca el reconocimiento, no exige aplausos. Su grandeza se despliega en gestos pequeños, en presencias constantes, en batallas internas que casi nadie ve, pero que sostienen mundos enteros. Esa modestia lo engrandece aún más, porque demuestra que el verdadero poder no necesita proclamarse, basta con ser.
Y en ese ser, en esa fidelidad a su naturaleza, se convierte en un ejemplo de fortaleza inquebrantable, un faro que inspira incluso a quienes nunca lo confiesan. El misterio de Cáncer es, en realidad, el misterio de la vida misma, la certeza de que la suavidad puede ser más invencible que la dureza, que la vulnerabilidad es una forma de poder, que la sensibilidad puede conquistar territorios donde la fuerza bruta jamás llega. Es la demostración de que lo eterno no se impone con gritos, sino que se manifiesta en lo profundo, en lo invisible, en lo que sostiene sin exigir nada a cambio. Y es precisamente esa verdad la que lo vuelve inmenso, porque en un mundo que busca dominar, él enseña que la verdadera conquista es aprender a proteger, a cuidar y a trascender.